Nunca imaginé que el dolor más grande de mi vida vendría de la persona que más amaba en este mundo. Me llamo Carmen, tengo 60 años, y creía saber lo que era un corazón roto, hasta aquella noche en que mi propia hija me hizo comprender que algunas heridas cortan más profundo que cualquier divorcio, cualquier pérdida, cualquier decepción que la vida me hubiera lanzado antes. Durante 35 años, había sido madre primero, y todo lo demás, segundo. Hacía turnos dobles en la cafetería para pagar las clases de baile de Sofía, sus lecciones de piano, su matrícula universitaria. Llevaba los mismos 3 vestidos a cada evento del colegio porque sus zapatos nuevos importaban más que mi armario. Celebraba cada pequeña victoria suya como si fuera mía, porque, sinceramente, lo eran. Sus logros se convirtieron en mi identidad, su felicidad en mi única vara para medir el éxito. Cuando Sofía se licenció en Administración de Empresas y consiguió aquel trabajo en la agencia de marketing, sentí que por fin había hecho algo bien en mi vida. Cuando compró su primer piso en el barrio de Salamanca, fui yo quien la ayudó con la mudanza, fregando suelos y colgando cortinas mientras ella hacía contactos en alguna importante comida de negocios. Cuando empezó a salir con Ricardo, ese abogado con el coche de alta gama y las camisas perfectamente planchadas, lo recibí con la misma calidez que había mostrado a cada amigo que había traído a casa. Pero en algún punto del camino, mientras Sofía ascendía en su carrera y se adentraba en círculos sociales cuyos nombres ni siquiera yo podía pronunciar, empecé a notar pequeños cambios. La forma en que cambiaba rápidamente de tema cuando mencionaba mi trabajo en la cafetería. Cómo programaba nuestros cafés a primera hora de la mañana, cuando ninguno de sus amigos andaría por ahí. La manera sutil en que corregía mi gramática o sugería que vistiera un poco mejor cuando salíamos juntas. Me decía a mí misma que era normal. El éxito cambia a la gente. Y quizás solo estaba aprendiendo a moverse en un mundo al que yo nunca había tenido acceso. Estaba orgullosa de su sofisticación, de su confianza, de la forma en que podía entrar en cualquier habitación e imponer respeto, incluso cuando eso significaba que yo me sentía más pequeña y más fuera de lugar cada vez que estábamos juntas. Mi 60 cumpleaños se acercaba, y llevaba semanas esperándolo con ilusión. No porque quisiera celebrar especialmente el hacerme mayor, sino porque Sofía había mencionado organizar una pequeña reunión en su casa. Solo unos pocos amigos, mamá. Nada elegante. Esas palabras me llenaron de alegría porque hacía meses que no me incluía en ningún evento social. Pasé días planeando mi contribución. Sofía siempre ponía los ojos en blanco ante mis postres caseros, llamándolos tan de abuela, pero decidí hacer mis famosas rosquillas de anís de todas formas. La receta había sido de mi madre, y de su madre antes que ella. Estas rosquillas habían consolado a Sofía en sus desamores, celebrado sus éxitos en las notas y habían sido su merienda favorita durante 17 años. Seguro que sus amigos apreciarían algo hecho con amor, algo con historia y significado. Pasé toda la mañana de mi cumpleaños en mi pequeña cocina, midiendo ingredientes con la precisión de quien ha hecho esas rosquillas miles de veces. El olor a anís y azúcar llenaba mi piso en Carabanchel, y por un momento volví a sentirme útil, necesaria, como si tuviera algo valioso que ofrecer. Llegué al piso de Sofía con una hermosa bandeja de rosquillas recién hechas, llevando mi mejor vestido, el azul marino con florecitas que había comprado para su graduación de la universidad hacía 3 años. A través de la ventana, podía ver el suave resplandor de su salón, oír el murmullo de conversaciones y risas sofisticadas. Mi corazón estaba lleno de expectación. Cuando Sofía abrió la puerta, algo cruzó su rostro. ¿Fue vergüenza? ¿Irritación? Pero sonrió rápidamente y me hizo pasar. «¡Mamá! ¡Has llegado! ¡Y has traído!». Miró la bandeja en mis manos. «¡Rosquillas!». El piso estaba lleno de gente que no reconocía. Gente guapa con ropa cara, sosteniendo copas de vino que probablemente costaban más que mi compra semanal. Las mujeres tenían peinados perfectos y bolsos de diseñador. Los hombres llevaban relojes que brillaban bajo la luz tenue. Parecían salidos de revistas, de mundos donde cualquier cosa casera probablemente se consideraba pintoresca en el mejor de los casos, patética en el peor. Me quedé allí,
con mi vestido de flores, sosteniendo la receta de mi abuela en una fuente desparejada, sintiéndome de repente como una intrusa en la vida de mi propia hija. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. La noche empezó con bastante normalidad. Intenté integrarme, haciendo preguntas educadas sobre profesiones que no entendía, riendo de chistes cuya gracia se me escapaba. Algunas personas fueron amables, elogiando las rosquillas con ese tipo de entusiasmo cortés reservado para los dibujos de los niños. Pero sobre todo, me sentí invisible, de pie en los rincones mientras las conversaciones fluían a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Entonces llegó el momento que se repetiría en mi mente durante meses, el momento en que mi hija, mi niña, la criatura por la que había sacrificado todo, me convirtió en su entretenimiento. Debería haber visto las señales antes. La forma en que los amigos de Sofía me miraban no era solo desinterés educado, era algo más frío, más calculado. Me estudiaban como si fuera una pieza de museo, algo curioso y anticuado que no encajaba del todo en su mundo cuidadosamente seleccionado. «Así que usted es la madre de Sofía», dijo una mujer con el pelo rubio platino y diamantes que captaban la luz cada vez que movía las manos. «Qué detalle que haya venido». La pausa antes de detalle fue deliberada, cargada de un significado que solo empezaba a comprender. Sonreí cálidamente, todavía creyendo que era solo incomodidad social. «Sí, soy Carmen. Sofía me ha hablado mucho de todos vosotros». Eso era mentira. Sofía ya casi no hablaba de sus amigos, y cuando lo hacía, era en términos vagos que me mantenían a una distancia prudencial de su vida real. ¿Así? La mujer rubia intercambió una mirada con su compañera, una morena con lo que parecía un traje que costaba más que mi alquiler mensual. ¡Qué interesante! Sentí que mi sonrisa flaqueaba un poco, pero seguí adelante. He traído unas rosquillas caseras. Son las favoritas de Sofía. Bueno, solían serlo. Pensé que a todos os gustarían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era el tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier insulto. El que te dice exactamente lo fuera de lugar que estás sin que nadie tenga que decir una palabra. «¡Caseras!», repitió la morena, como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. ¡Qué auténtico! Empecé a entender que auténtico no era un cumplido. Sofía apareció a mi lado de repente, su risa un poco demasiado brillante, su agarre en mi brazo un poco demasiado fuerte. «Mamá, déjame presentarte a los compañeros de Ricardo del bufete». Me estaba alejando de las mujeres, pero pude oír sus risas ahogadas detrás de nosotras. Los compañeros de Ricardo fueron educados pero distantes, el tipo de cortesía que mantiene la cantidad justa de espacio entre tú y ellos. Preguntaron por mi trabajo con la cuidadosa precisión de quienes ya sabían que no encontrarían nada impresionante en mis respuestas. «Trabajo en la cafetería Morrison en el centro», dije, intentando inyectar orgullo en mi voz. «Llevo allí 15 años. Sé que no es glamuroso, pero me encanta cuidar de la gente, asegurarme de que coman bien y se sientan bienvenidos». «¡Qué noble!», dijo uno de los abogados. Su tono sugería que la nobleza era lo último que asociaba con servir cafés y pinchos de tortilla a camioneros y obreros. La cara de Sofía estaba sonrojada, y me di cuenta con un horror creciente de que estaba avergonzada. No avergonzada por mí, sino de mí. La distinción me atravesó el pecho como una cuchilla. «En realidad», dijo Sofía, su voz adoptando ese tono brillante y evasivo que le había oído usar en reuniones de trabajo. «Mamá está siendo modesta. Está pensando en jubilarse pronto. ¿Verdad, mamá?» Yo no estaba pensando en jubilarme. No podía permitirme jubilarme. Pero asentí de todos modos, porque la alternativa era ver la mortificación de mi hija aumentar con cada palabra sincera que pudiera pronunciar. La noche continuó así, yo siendo pasada de grupo en grupo como una obligación. Cada conversación una danza cuidadosa alrededor del hecho obvio de que yo no pertenecía allí. La gente era bastante amable,
pero era el tipo de amabilidad que le muestras al pariente mayor, de alguien que no entiende muy bien la vida moderna. Me retiré a la cocina en un momento dado, esperando encontrar algo útil que hacer, alguna forma de contribuir que no resultara en esas sonrisas apenas disimuladas y miradas significativas. Encontré a Sofía allí, sirviendo vino con el tipo de precisión agresiva que sugería que estaba molesta. «Mamá», dijo sin mirarme, «quizás podrías, no sé, socializar menos, solo por esta noche». Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Socializar menos? Es que... Se giró para mirarme, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Resentimiento. Esto es importante para la carrera de Ricardo. Esta gente... importa. Y cuando hablas de la cafetería, o mencionas que vas en autobús a todas partes, o... Gesticuló vagamente hacia mi vestido. Simplemente no encaja con la imagen que intentamos proyectar. Intentamos. No intento. Como si mi existencia fuera parte de su estrategia profesional. Lo siento, susurré, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. ¿Por ser de clase trabajadora? ¿Por no haber nacido en el tipo de familia que podía permitirse dar a sus hijos los contactos y el refinamiento que aparentemente tanto importaban en el mundo de Sofía? Solo intenta pasar desapercibida, ¿vale? Quizás no menciones el trabajo en absoluto. Dile a la gente que estás jubilada, o que haces voluntariado o algo así. Voluntariado o algo así. Como si mis 15 años de trabajo duro, de levantarme a las 4 de la mañana para preparar el desayuno, de aprenderme de memoria el pedido de cada cliente habitual, de ser la cara amable que hacía que la gente se sintiera menos sola, como si todo eso fuera algo de lo que avergonzarse. Volví a la fiesta e intenté seguir el consejo de Sofía. Cuando la gente me preguntaba por mi trabajo, sonreía vagamente y cambiaba de tema. Cuando elogiaban las rosquillas, restaba importancia al esfuerzo, como si preocuparse lo suficiente como para hornear desde cero fuera de alguna manera vergonzoso. Pero cuanto más intentaba empequeñecerme, más invisible me volvía. No invisible como me había sentido al llegar, sino invisible como los muebles se vuelven invisibles, presentes pero irrelevantes, ocupando espacio sin añadir valor. Observé a Sofía moverse por la sala con habilidades que yo nunca le había enseñado, habilidades que había aprendido en los años desde que había crecido más allá de necesitarme para algo importante. Era encantadora y sofisticada, perfectamente cómoda en conversaciones sobre mercados, inversiones y destinos de vacaciones de los que nunca había oído hablar. Era todo lo que yo había querido que fuera: exitosa, segura de sí misma, admirada. Entonces, ¿por qué sentía que su éxito requería mi desaparición? Lo peor no eran los extraños que me miraban como si fuera transparente. Lo peor era ver a mi propia hija hacer lo mismo, verla evitar el contacto visual, oírla reír un poco demasiado alto de chistes que no eran graciosos, como si el volumen pudiera ahogar la incomodidad de haber traído a su madre de clase trabajadora a su cuidadosamente construido mundo de clase alta. Me encontré pensando en todos los sacrificios que había hecho para darle oportunidades que yo nunca tuve. Los turnos de noche que trabajé para que pudiera ir al campamento de verano caro, las veces que había cenado sándwiches de chorizo para que ella pudiera tener ropa nueva para el colegio, los sueños que había aplazado, las relaciones que había sacrificado, la versión de mí misma que había dejado a un lado para que ella pudiera convertirse en todo lo que yo nunca había podido ser. ¿Había sido todo un error? ¿Había creado a alguien que me veía como un obstáculo a superar en lugar de una base sobre la que construir? A medida que avanzaba la noche, me sorprendí haciendo algo que nunca había hecho antes en presencia de mi hija. Empecé a desaparecer dentro de mí misma, no físicamente, sino emocionalmente, de la manera que aprendes a hacer cuando seguir siendo visible se vuelve demasiado doloroso. Me coloqué cerca de la estantería del salón de Sofía, intentando parecer interesada en los volúmenes impolutos que claramente estaban más para decorar que para leer. Desde allí, podía observar sin participar, mirar sin el riesgo de decir algo que avergonzara aún más a mi hija. Fue entonces cuando escuché la conversación que me heló la sangre. «A Sofía le va muy bien», decía la rubia platino a un pequeño grupo cerca de la mesa de vinos. Quiero decir, considerando su origen. ¿A qué te refieres?,
preguntó alguien que no pude ver. Bueno, mira a su madre. Una mujer encantadora, seguro, pero ahí estaba esa pausa de nuevo, cargada de juicio. Se nota de dónde viene Sofía. Hace que su éxito sea aún más impresionante, la verdad. Se ha reinventado por completo. Reinventado. Como si la persona que yo había criado, amado y por la que me había sacrificado, fuera solo un borrador que necesitaba ser reescrito por completo para ser aceptable. Es inspirador, sinceramente. Intervino otra voz. Pensar que empezó con tan poco y ha logrado crear esta vida para sí misma. Aunque debo decir que traer a su madre esta noche ha sido valiente, valiente. Estaban hablando de mi presencia en la fiesta de mi propia hija como un acto de valentía por parte de Sofía. Me pegué más al rincón. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Pero no habían terminado. Le reconozco el mérito de no olvidar de dónde viene, continuó la primera mujer, pero en algún momento tienes que saber cuándo. Evolucionar más allá de tus orígenes, ¿no crees? Evolucionar más allá de tus orígenes. Evolucionar más allá de mí. Miré al otro lado de la sala y encontré a Sofía enfrascada en una conversación con Ricardo y su socio. Estaba animada, gesticulando con su copa de vino, completamente a gusto de una manera que nunca antes la había visto. Esta era su vida real, esta era su gente real. Yo solo era una reliquia de un pasado que se le había quedado pequeño. Un camarero. Sí, Sofía había contratado camareros para su pequeña reunión. Se me acercó con una bandeja de champán. Acepté una copa agradecida, esperando que el alcohol pudiera mitigar el filo de lo que estaba oyendo y sintiendo. ¿Está disfrutando de la fiesta?, preguntó amablemente. Debía tener mi edad, con ojos amables y el tipo de cortesía profesional que provenía de años de trabajo en el sector servicios. Es encantadora, logré decir, aunque mi voz salió más débil de lo que pretendía. Esa es su hija, ¿verdad? Señaló hacia Sofía. ¿La anfitriona? Sí, dije, y por un momento sentí un destello del antiguo orgullo. Sí, esa es mi Sofía. Ha llegado muy lejos. Debe estar orgullosa. Lo estoy, susurré, y lo decía en serio. A pesar de todo, a pesar del abismo creciente entre nosotras, a pesar de la forma en que me trataba como un secreto embarazoso, seguía estando orgullosa de ella. Pero el orgullo y el desamor, estaba aprendiendo, podían coexistir en el mismo corazón, creando un dolor casi insoportable en su complejidad. El camarero se fue y me quedé sola de nuevo con mi champán y mis pensamientos acelerados. Traté de concentrarme en lo positivo. Sofía tenía éxito. Era feliz. Había construido una vida más allá de cualquier cosa que yo hubiera imaginado posible. ¿No era eso lo que toda madre quería? Pero al verla ahora, al ver con qué facilidad encajaba en este mundo que me excluía, no podía evitar la sensación de que, en algún punto del camino, no solo había perdido el respeto de mi hija, sino también su amor. O quizás nunca lo había tenido de la manera que yo pensaba. Quizás había estado tan centrada en darle todo lo que yo nunca tuve que nunca me di cuenta de que ella estaba empezando a verme como todo lo que no quería ser. Una carcajada desde el otro lado de la sala atrajo mi atención. Sofía estaba ahora en el centro de un grupo, claramente contando algún tipo de historia que tenía a todos cautivados. Su rostro brillaba de animación, sus manos se movían expresivamente, y por un momento se parecía exactamente a la niña que solía entretenerme con elaborados cuentos sobre su día en el colegio. Pero entonces escuché fragmentos de lo que decía, y mi mundo se tambaleó. Así que ahí estaba yo, intentando explicarle a mi madre por qué no podía llevar su vestido de los domingos a la cena de Navidad de la empresa. Más risas. Y me mira con total sinceridad y dice, «Pero Sofía, si este vestido me ha servido perfectamente durante 15 años». El grupo estalló en una risa encantada, del tipo que proviene de la superioridad compartida, de la comodidad de saber que estás en el lado correcto de la broma. Mi vestido de los domingos. El azul marino con flores que llevaba puesto en ese mismo momento. El que había comprado para su graduación. El que había ahorrado durante meses para poder permitirme. El que usaba en cada ocasión importante porque era lo más bonito que tenía. Se estaba burlando de mí, delante de sus amigos, en mi fiesta de cumpleaños. Lo mejor,
continuó Sofía, disfrutando claramente de su audiencia. Es que realmente pensaba que estaba ayudando. Se ofreció a traer rosquillas caseras para impresionar a mis compañeros. Caseras. Como si estuviéramos en una verbena en lugar de un evento de networking. Mis rosquillas. Las que estaban en la encimera de su cocina en ese momento. Las que me había llevado horas a hacer. Las que llevaban 3 generaciones de tradición familiar. Se estaba burlando de ellas. Burlándose de mí. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no de forma limpia como un cristal, sino de forma desordenada, como algo vital desgarrándose bajo demasiada presión. No me malinterpretéis, añadió Sofía, y pude oír el afecto fingido en su voz. Quiero a mi madre con locura, pero a veces tienes que aceptar que la gente que te crió simplemente no entiende el mundo en el que te has convertido. La gente que te crió. No, mi madre. No, la mujer que sacrificó todo por mi éxito. La gente que te crió. Como si yo fuera un concepto abstracto en lugar de la persona que estaba a 6 metros de distancia, llevando el vestido del que se burlaba, habiendo hecho las rosquillas que ridiculizaba. Dejé mi copa de champán en la superficie más cercana. Mis manos temblaban tanto que temí que se me cayera. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba alejarme del sonido de mi hija convirtiendo mi amor en entretenimiento para gente que ya despreciaba todo lo que yo representaba. Me dirigí hacia el baño, esperando recuperarme, encontrar alguna forma de procesar lo que acababa de oír, pero al pasar junto a otro grupo, capté más fragmentos de conversación que me detuvieron en seco. Admiro mucho a Sofía por cómo ha manejado su situación familiar. Se necesita verdadera fuerza para superar ese tipo de entorno. Aunque, sinceramente, no estoy segura de poder soportar tener a mi madre aquí esta noche. Sofía tiene más paciencia que yo. Paciencia. Estaban hablando de mi presencia en la fiesta de cumpleaños de mi propia hija, como algo que Sofía estaba soportando pacientemente. Me encerré en el baño y me miré en el caro espejo de Sofía. La mujer que me devolvía la mirada era exactamente quien siempre había sido. Una madre trabajadora que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero esta noche, por primera vez, me estaba viendo a través de los ojos de Sofía, a través de los ojos de sus amigos. Vi el vestido que tenía 15 años pero que seguía siendo mi mejor vestido, las manos que mostraban las señales de décadas de trabajo en el sector servicios, el rostro que tenía arrugas de años de preocupación por las facturas, y el futuro de Sofía. El pelo que me cortaba yo misma porque las visitas a la peluquería no entraban en mi presupuesto. Vi todo lo que ellos veían cuando me miraban. No una madre cariñosa, no una mujer trabajadora, no alguien digno de respeto. Vi a alguien de quien había que evolucionar, alguien a quien soportar con paciencia, alguien cuyas rosquillas caseras y vestidos de domingo eran vergüenzas pintorescas en un mundo que valoraba la apariencia por encima de la sustancia. Durante 60 años, nunca me había sentido avergonzada de quién era. Esa noche, mi propia hija me había enseñado lo que era la vergüenza. Me quedé en ese baño más tiempo del que debería, mirando mi reflejo e intentando encontrar alguna versión de mí misma que tuviera sentido. La mujer en el espejo se veía exactamente igual que esa mañana cuando estaba tan ilusionada con la fiesta de su hija, pero todo lo demás había cambiado fundamentalmente. Cuando finalmente salí, la fiesta estaba en pleno apogeo. La gente reía, bebía, hacía contactos, hacía todas las cosas que la gente exitosa hace en reuniones exitosas. Y allí estaba yo, moviéndome entre todo como un fantasma, invisible excepto cuando mi presencia se convertía en un inconveniente. Me encontré gravitando de nuevo hacia la cocina, atraída por algún instinto que me decía que allí era donde pertenecía. No entre los invitados, sino en las áreas de servicio, los espacios tras bambalinas donde se realizaba el verdadero trabajo, mientras otros disfrutaban de los resultados. Mis rosquillas estaban en la encimera, prácticamente intactas, salvo por algunos bocados educados. A su lado había una elaborada exhibición de postres que debía haber costado más de lo que yo gastaba en la compra en un mes. Pastelitos perfectos, fresas bañadas en chocolate, macarons en delicados colores pastel. Todo parecía sacado de una revista, elaborado profesionalmente y estéticamente impecable.
Las rosquillas de mi abuela parecían de repente sencillas y de aficionada en comparación. Marrones, simples y obviamente caseras, representaban todo aquello de lo que Sofía intentaba distanciarse: lo humilde, lo artesanal, lo hecho con amor en lugar de con dinero. Cogí una de mis propias rosquillas y le di un mordisco. Sabía exactamente a infancia, a consuelo después del colegio, a la cocina donde Sofía solía sentarse a hacer los deberes mientras yo preparaba la cena. Pero esa cocina, esa niña, esa versión de nuestra relación, bien podrían haber existido en otra vida. «Ahí estás, mamá». La voz de Sofía me hizo sobresaltar. Apareció en la puerta, su sonrisa brillante y ensayada. Me preguntaba dónde te habías metido. Solo ayudando en la cocina, dije automáticamente, aunque no había nada en lo que pudiera ayudar. Los ojos de Sofía se posaron en las rosquillas intactas y algo incómodo cruzó su rostro. «Escucha, mamá, creo que quizás deberías irte a casa pronto. Pareces cansada». Cansada. Esa era su excusa para querer que me fuera de mi propia fiesta de cumpleaños. «Son solo las 9», dije en voz baja. «Lo sé, pero tienes que trabajar mañana, ¿no? Y esta gente probablemente estarán aquí hasta la medianoche. No quiero que te sientas obligada a quedarte». Obligada. Como si mi presencia fuera un deber que estaba cumpliendo en lugar de una celebración a la que asistía. «Claro», me oí decir. «Solo me despediré de algunas personas». «En realidad», dijo Sofía rápidamente, «¿por qué no te acompaño al coche? Esta gente puede ser abrumadora. Yo me encargo de las despedidas». No quería que me despidiera de sus amigos. No quería arriesgarse a que la avergonzara una vez más con mis modales de clase trabajadora o mis sentimientos caseros. Cogí mi bolso y la bandeja vacía que había contenido mis rosquillas rechazadas y seguí a mi hija a través de su piso como una visita a la que se acompaña educada pero firmemente hacia la salida. En el ascensor hacia el garaje, Sofía hablaba del tiempo, de su trabajo, de cualquier cosa excepto de lo que acababa de pasar arriba. Respondí con los murmullos apropiados, pero mi mente daba vueltas. Esta era mi fiesta de cumpleaños. Estaba siendo despachada de mi propia fiesta de cumpleaños por mi propia hija, porque mi presencia era un inconveniente para su ascenso social. «Gracias por venir, mamá», dijo Sofía cuando llegamos a mi Honda de 15 años. El coche que parecía tan destartalado junto a los BMW y Mercedes del garaje. «Espero que lo hayas pasado bien». Pasado bien. En la fiesta donde me habían tratado como a una empleada, donde había oído a mi hija burlarse de todo sobre mí ante extraños, donde había aprendido que mi amor y sacrificio se habían transformado de alguna manera en vergüenza y resentimiento. Fue encantador, cariño. Mentí. Porque ¿qué más puedes decir cuando tu corazón se está rompiendo y tu hija está claramente ansiosa por volver a su verdadera celebración, la que comenzaría en serio una vez que la fuente de su vergüenza fuera eliminada de forma segura? Sofía me abrazó brevemente. El tipo de abrazo superficial que le das a alguien con quien estás obligado a ser afectuoso, pero a quien no quieres tocar particularmente. Luego se fue, sus tacones caros resonando en el hormigón, dejándome sola con mi coche, mi confusión y mi creciente comprensión de que todo lo que creía saber sobre mi relación con mi hija había sido una cómoda ilusión. Me senté en mi coche durante un buen rato antes de arrancar el motor, tratando de procesar lo que acababa de suceder. A través de las ventanas de Sofía, 20 pisos más arriba, podía ver el cálido resplandor de la fiesta que continuaba sin mí. La verdadera fiesta, aquella donde mi ausencia sería un alivio en lugar de una pérdida. El camino a casa me llevó por barrios en los que no podía permitirme vivir, pasando por restaurantes en los que no podía permitirme comer, a través de una ciudad que parecía haber sido diseñada para gente con los recursos de Sofía en lugar de gente con los míos. Cada semáforo en rojo me daba otro momento para revivir la noche, para catalogar cada pequeña crueldad, cada momento de exclusión, cada indicio de que de alguna manera me había convertido en la villana de la historia de éxito de mi propia hija. Mi piso me pareció más pequeño de lo habitual cuando entré, más cutre, más obviamente el hogar de alguien que se había quedado atrás por el progreso y la prosperidad. Los muebles de los que había estado orgullosa,
comprados pieza a pieza durante años de cuidadoso ahorro, de repente parecían viejos y pasados de moda. Las fotografías de Sofía que cubrían mi nevera y mis mesitas parecían burlarse de mí, evidencia de un amor que aparentemente era más una carga que una bendición. Dejé la bandeja de rosquillas vacía en la encimera de la cocina y la miré durante un largo rato. 3 generaciones de mujeres habían usado esta receta para mostrar amor, para crear consuelo, para celebrar ocasiones especiales. Mi abuela había hecho estas rosquillas durante la posguerra, encontrando de alguna manera azúcar y anís cuando el dinero escaseaba porque entendía que la dulzura era una especie de esperanza, una promesa de que tiempos mejores eran posibles. Mi madre las había hecho para mis cumpleaños, para eventos escolares, para cada momento en que la vida se sentía demasiado dura y una niña necesitaba saber que era querida. Yo las había hecho para Sofía durante toda su infancia, enseñándole a cascar huevos y medir harina, transmitiendo no solo una receta, sino una tradición de cuidado, de crear algo hermoso y nutritivo con tus propias manos. Y esa noche, esa tradición se había convertido en el remate de un chiste, un símbolo de todo aquello de lo que mi hija quería alejarse. Me senté a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Sofía había hecho sus deberes, donde habíamos planeado su futuro, donde yo había hecho malabares con las cuentas y hecho listas y soñado con todas las formas en que podría ayudarla a tener éxito. Y por primera vez desde que su padre nos dejó cuando ella tenía 7 años, me sentí completa y absolutamente sola. No solo sola en mi piso, sino sola en el mundo. La persona alrededor de la cual había construido toda mi vida adulta, la relación que había dado sentido a cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había aplazado, todo se había revelado como algo completamente diferente de lo que había imaginado. No era la querida madre de Sofía, era su vergonzosa historia de origen, algo que debía ser gestionado y minimizado, y finalmente, quizás, dejado atrás por completo. La peor parte no fue la humillación, aunque eso ardía como ácido en mi pecho. La peor parte ni siquiera fue la traición, aunque oír a mi hija burlarse de mí ante extraños se había sentido como una agresión física. La peor parte fue la creciente comprensión de que esto no había sido un cambio repentino, un lapsus momentáneo de juicio provocado por la presión social. Esto se había estado gestando durante años. Cada comida cancelada, cada llamada telefónica acortada, cada vez que parecía distraída cuando hablaba de mi vida, todo había sido parte de un proceso gradual de distanciarse de alguien a quien veía como un impedimento para su ascenso. La había criado para tener éxito, y su éxito requería mi disminución. Me senté en mi cocina silenciosa hasta bien pasada la medianoche, mucho después de que la fiesta de Sofía probablemente hubiera terminado, mucho después de que sus invitados se hubieran ido a casa a vidas que yo nunca entendería. Y en algún momento de esas horas oscuras, algo dentro de mí que siempre había creído en el poder del amor, en la fuerza de los lazos familiares, en la idea de que el sacrificio y la devoción serían finalmente recompensados, ese algo murió silenciosamente. Pero mientras finalmente me preparaba para ir a la cama, guardando la bandeja de rosquillas vacía y apagando las luces, me vi en el espejo del pasillo, y por un instante, creí ver algo diferente en mis ojos. No la mujer derrotada que había sido despachada de su propia fiesta de cumpleaños. Algo más, algo que susurraba. Quizás es hora de dejar de desaparecer y empezar a convertirte en alguien que no puede ser ignorado. Pero todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que nunca se habían molestado en ver de verdad. La mañana después de la fiesta de mi cumpleaños, llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. No podía enfrentarme a la rutina de servir cafés y pinchos de tortilla a extraños, cuando sentía que todo mi sentido de identidad había sido revuelto más allá de todo reconocimiento. Pasé el día haciendo algo que rara vez me permitía. Me quedé quieta, sin limpiar, sin preparar la comida para la semana, sin recados ni obligaciones. Solo yo, en mi pequeño salón, rodeada por el silencio que había estado demasiado ocupada para notar durante años. Fue entonces cuando empecé a pensar de verdad en quién era yo más allá de ser la madre de Sofía.
¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que perseguí un interés que no tuviera nada que ver con apoyar los sueños de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que me permití querer algo que no girara en torno a hacer la vida mejor para los demás? No podía recordarlo. Durante 35 años, mi identidad había estado tan envuelta en la maternidad que había olvidado que era una persona completa con mis propios dones, mi propio valor, mi propio derecho a ocupar un espacio en el mundo. Había estado tan concentrada en hacerme más pequeña para que Sofía pudiera ser más grande que casi había desaparecido por completo. Pero sentada allí, en mi piso silencioso, empecé a recordar fragmentos de quién había sido antes de definirme por completo por lo que podía hacer por los demás. En el instituto, me encantaba escribir. Nada sofisticado, solo historias sobre gente corriente que encontraba una fuerza extraordinaria en circunstancias difíciles. Mi profesor de literatura me había dicho que tenía un don para capturar el corazón humano con un lenguaje sencillo y honesto. Soñé brevemente con la facultad de periodismo, con quizás trabajar para un periódico local, con usar las palabras para ayudar a la gente a sentirse menos sola. Pero entonces me quedé embarazada de Sofía a los 22 años. Y escribir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Cada momento libre se destinaba a ganar dinero, al cuidado de los niños, a construir la vida estable que quería que mi hija tuviera. Las historias se quedaron encerradas en mi cabeza, sin llegar nunca al papel porque el papel era para listas de la compra y ayuda con los deberes, no para sueños. También me encantaba cocinar, no solo la cocina práctica que nos alimentaba, sino el tipo creativo que convertía ingredientes simples en algo mágico. Antes de que a Sofía se le quedaran pequeñas las meriendas y las cenas familiares, solía experimentar con recetas, combinando sabores de maneras que me sorprendían incluso a mí. Los vecinos olían lo que estaba haciendo y llamaban a la puerta, atraídos por aromas que prometían consuelo y cuidado. Pero en algún momento, a medida que Sofía se volvía más sofisticada y mi cocina más vergonzosa, dejé de experimentar, dejé de crear. Empecé a disculparme por cualquier cosa casera, como si el amor expresado a través de la comida fuera de alguna manera primitivo y vergonzoso. ¿A qué más había renunciado? ¿Qué otras partes de mí misma había desmantelado sistemáticamente al servicio de ser el personaje secundario perfecto en la vida de otra persona? Esa tarde, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Fui a la biblioteca, no para investigar algo para Sofía, no para usar el ordenador gratuito para buscar trabajo, sino solo porque quería estar rodeada de libros, de historias, de la sabiduría acumulada de personas que habían encontrado formas de transformar su dolor en algo significativo. Vagué por las estanterías, sacando libros casi al azar, leyendo los primeros párrafos y las dedicatorias, recordando lo que se sentía al leer por placer, en lugar de por un propósito. En la sección de biografías, encontré un libro de una mujer que había iniciado un exitoso negocio de catering a los 65 años, después de que su marido la dejara por alguien más joven. Otro sobre una abuela que se había convertido en activista comunitaria tras perder a su nieto por la violencia. Historia tras historia de mujeres que habían descubierto su verdadero poder, solo después de haber perdido todo lo que creían que las definía. Saqué 5 libros, y pasé la noche leyendo de una manera que no lo había hecho desde que Sofía era pequeña, completamente absorta, tomando notas en los márgenes, sintiendo cómo mi mente se estiraba y expandía después de años de contracción. Al día siguiente, volví al trabajo, pero algo había cambiado. Me encontré escuchando de verdad a los clientes de la cafetería, no solo tomando sus pedidos, sino oyendo sus historias. La señora Chen, que venía todos los martes, luchaba contra la soledad después de que sus hijos se mudaran a la otra punta del país. El señor Rodríguez tenía 3 trabajos para pagar la universidad de su hija. Sara, la joven madre que venía con su niño pequeño, intentaba terminar sus estudios de enfermería mientras mantenía a su familia. Todas estas personas, cargando con sus propias versiones de sacrificio, esperanza y decepción, y yo les había estado sirviendo durante 15 años sin verlos de verdad. Durante mi descanso, empecé a escribir. Nada elaborado,
Solo observaciones sobre la gente a la que servía, las historias que llevaban consigo, los pequeños momentos de gracia que ocurrían entre extraños con un café y un trozo de tarta. Escribía en servilletas, en el reverso de las comandas, en cualquier papel que pudiera encontrar. Las palabras salían con facilidad, como si hubieran estado esperando todos estos años el permiso para existir. La mujer de la mesa 6 pide sus huevos fritos con la yema líquida todos los martes a las 10:30, escribí. No porque tenga hambre, sino porque esta es la única hora de su semana en la que alguien le pregunta cómo quiere algo, y realmente espera su respuesta. El obrero que viene durante el desayuno nunca levanta la vista de su móvil mientras come, pero siempre dice, gracias, maja, cuando le relleno el café. Y su voz lleva el peso de alguien que recuerda cuando los buenos modales importaban más que la eficiencia. Pequeñas observaciones, verdades sencillas, pero se sentían más auténticamente mías que cualquier cosa que hubiera creado en años. El viernes por la tarde, cuando terminó mi turno, en lugar de ir directamente a casa a limpiar, preparar la comida y organizar mi vida en torno a las necesidades de otras personas, me detuve en un tablón de anuncios comunitario fuera del supermercado. Lo había pasado miles de veces sin verlo realmente, pero hoy algo me hizo detenerme y leer lo que estaba colgado allí. El centro cívico busca voluntarios, decía un folleto. Ayuda con programas de alfabetización, comidas para mayores y actividades comunitarias. Todas las habilidades y niveles de experiencia son bienvenidos. Marca la diferencia en tu barrio. Debajo. Taller de escritura. Primer lunes de cada mes. Comparte tus historias. Desarrolla tu oficio. Conecta con otros escritores locales. Se anima a los principiantes. Y en la parte inferior del tablón, casi oculto detrás de anuncios más grandes, clases de cocina para mayores. Se necesitan instructores voluntarios. Comparte tus recetas y técnicas de cocina favoritas con miembros de la comunidad que quieran aprender. Por primera vez en semanas, sentí algo que no era dolor, ni vergüenza, ni confusión. Sentí posibilidad. Y si mis años alimentando a la gente, sabiendo cómo estirar €1 para una comida satisfactoria, entendiendo que la comida era amor hecho tangible, y si todo eso no fuera algo de lo que avergonzarse, y si en realidad fuera valioso, y si las historias que había estado recopilando sobre gente corriente, viviendo vidas extraordinarias, merecieran ser contadas, y si mi experiencia de sacrificio, servicio y resiliencia fuera exactamente lo que otras personas necesitaban oír. Me quedé delante de ese tablón de anuncios durante 20 minutos, leyendo y releyendo esos avisos, sintiendo cómo algo despertaba dentro de mí que había estado dormido durante años. No era rabia, todavía no. No era venganza, ni amargura, ni el deseo de demostrarle a Sofía que estaba equivocada sobre mí. Era algo mucho más peligroso que eso. Era el tranquilo reconocimiento de que yo tenía un valor que existía de forma totalmente independiente de lo que podía hacer por los demás, que mi valía no estaba determinada por si mi hija estaba orgullosa de mí o avergonzada de mí, que quizás, solo quizás, yo tenía dones que el mundo necesitaba, aunque Sofía no pudiera verlos. Por primera vez desde aquella devastadora fiesta de cumpleaños, sonreí. No la sonrisa ensayada que ponía a los clientes, ni la sonrisa nerviosa que había llevado en la reunión de Sofía. Una sonrisa real, nacida de la creciente comprensión de que mi historia no había terminado. Solo estaba empezando. Saqué mi teléfono y marqué el número del folleto del centro cívico. Cuando alguien respondió, me oí decir palabras que no había pronunciado en décadas. Hola, llamo por el voluntariado. Tengo algunas habilidades que creo que podrían ser útiles, y estoy lista para compartirlas. No se trataba de demostrarle nada a Sofía ni a sus amigos. No se trataba de vengarse ni de dejar clara una postura. Se trataba de recordar quién era yo más allá de su estrecha definición de mí. Y una vez que recordara eso, todo lo demás vendría después. El centro cívico, El Pozo, estaba en una parte de la ciudad por la que había pasado en coche, pero que nunca había visto realmente. Un barrio donde las familias trabajadoras vivían en casas pequeñas con jardines cuidadosamente cuidados, donde los niños jugaban en las aceras
y los ancianos se sentaban en los porches viendo pasar el mundo con la atención sin prisas de quienes habían aprendido a encontrar la satisfacción en las observaciones simples. Mi primer día como voluntaria, estaba nerviosa de una manera que no lo había estado desde el primer día de colegio de Sofía, pero era un nerviosismo diferente. No la ansiedad de alguien que teme fracasar, sino la expectación de alguien a punto de descubrir de lo que era realmente capaz. Margarita Torres, la directora del centro, era una mujer de unos 70 años con el pelo plateado recogido en una trenza, y ojos que parecían verlo todo y no juzgar nada. Cuando le expliqué mi experiencia, 15 años en la cafetería, toda una vida cocinando con presupuestos ajustados, algo de escritura que no estaba segura de que contara como experiencia real, sonrió de una manera que me hizo sentir que le acababa de decir exactamente lo que esperaba oír. «Cariño», dijo, «la mitad de nuestra comunidad son personas como tú, gente que sabe cómo hacer algo hermoso con muy poco, que entiende que los ingredientes más importantes en cualquier receta son el tiempo y el cariño. La otra mitad son personas que nunca aprendieron esas habilidades porque nunca tuvieron que hacerlo, y ahora están tratando de averiguar cómo vivir con pensiones fijas, o cuidar de padres mayores, o alimentar a sus familias cuando todo cuesta más que antes». Me acompañó por la sala principal del centro, donde los mayores estaban reunidos alrededor de mesas jugando al dominó y compartiendo café de una cafetera que parecía llevar toda la mañana en marcha. Lo que necesitamos es alguien que pueda enseñar a la gente que cocinar no se trata de tener los ingredientes más sofisticados o los electrodomésticos más caros. Se trata de entender que alimentar a la gente es un acto de amor, y el amor siempre encuentra la manera. Mi primera clase de cocina se suponía que era sobre comidas económicas, pero se convirtió en algo mucho más que eso. Aparecieron 12 personas, en su mayoría mujeres de mi edad o mayores, algunas con sus hijos adultos, todas con un aire un poco escéptico de que alguien que trabajaba en una cafetería pudiera enseñarles algo que no supieran ya. Empecé con algo sencillo, el cocido de mi abuela, ese que podía estirar un poco de carne para 3 días de comidas, el que había ayudado a nuestra familia a superar cada enfermedad, desamor y crisis económica durante 3 generaciones. Pero mientras demostraba cómo dorar los huesos para obtener más sabor, cómo usar las pieles de las patatas y las cebollas y las hojas de apio que la mayoría de la gente tira, cómo convertir los restos en oro líquido, algo mágico sucedió en esa sala. La gente empezó a compartir sus propias historias. La señora Patterson habló de aprender a cocinar durante la posguerra, cuando todo estaba racionado y la creatividad era supervivencia. Miguel compartió cómo su abuela en El Salvador podía hacer un festín con ingredientes que la mayoría de los españoles ni siquiera reconocerían. Betty nos contó cómo alimentó a 6 hijos con el sueldo de su marido en la fábrica, cómo había aprendido que el amor era el ingrediente secreto que hacía que cada comida supiera a abundancia incluso cuando el dinero era escaso. Me encontré facilitando conversaciones que iban mucho más allá de las recetas. Eran historias sobre resiliencia, sobre la sabiduría que proviene de apañárselas, sobre la profunda dignidad de las personas que habían aprendido a crear belleza y sustento en circunstancias que habrían doblegado a otros. Después de esa primera clase, Margarita me llevó aparte. «Llevo 20 años dirigiendo programas aquí», dijo, «y nunca he visto a la gente abrirse así. Tienes un don, Carmen, no solo para cocinar, sino para hacer que la gente se sienta vista. Hacer que la gente se sienta vista». La frase se quedó conmigo mientras caminaba hacia mi coche, mientras conducía a casa por barrios que empezaba a ver con otros ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que tenía un don? ¿Cuándo fue la última vez que me valoraron por algo que no fuera mi capacidad para servir a los demás de manera silenciosa y eficiente? El taller de escritura fue una revelación diferente. El primer lunes que fui, estuve a punto de darme la vuelta y marcharme 3 veces. Los otros participantes parecían tan literarios, tan intelectuales, con sus cuadernos de cuero y discutiendo libros de los que nunca había oído hablar con la autoridad casual de quienes nunca habían dudado de su derecho a tener opiniones sobre el arte y la literatura. Pero el director del taller, un profesor de literatura jubilado llamado David, tenía la misma cualidad que Margarita.
la capacidad de hacer que todos sintieran que su historia importaba, independientemente de su educación o experiencia. Todos en esta sala han vivido una vida que merece ser documentada, dijo esa primera noche. La cuestión no es si vuestras experiencias son lo suficientemente significativas como para escribir sobre ellas. La cuestión es si sois lo suficientemente valientes como para decir la verdad sobre lo que habéis visto. Empecé a leer los trozos que había estado escribiendo en servilletas durante mis descansos en la cafetería. Observaciones sencillas sobre los clientes, pequeños momentos de conexión humana, el heroísmo silencioso de la gente que intenta llevar una vida decente en circunstancias difíciles. La sala quedó en silencio cuando terminé de leer un fragmento sobre la señora Chen, la viuda solitaria que venía todos los martes, no porque necesitara la comida, sino porque necesitaba que alguien la viera, que reconociera su existencia, que la tratara como si todavía importara. Eso es precioso, dijo una de las otras escritoras, una mujer que había estado trabajando en lo que parecía una novela muy sofisticada sobre marchantes de arte en Nueva York. Tienes una forma de encontrar lo sagrado en lo ordinario que es realmente notable. Lo sagrado en lo ordinario. Pensé en esa frase toda la semana. Empecé a ver mi trabajo en la cafetería de otra manera. Empecé a entender que servir comida a la gente era solo la superficie de lo que había estado haciendo durante 15 años. Había sido testigo de vidas, había dado espacio a historias, había proporcionado consuelo, dignidad y conexión humana a personas que quizás no lo recibían en ningún otro lugar. Durante las semanas siguientes, algo empezó a crecer dentro de mí. No ira, no amargura, sino una confianza tranquila que nunca antes había poseído. En el centro cívico, me estaba dando a conocer como alguien que podía enseñar más que recetas. La gente empezó a buscarme para pedirme consejos sobre todo, desde cómo estirar el presupuesto de la compra, hasta cómo lidiar con situaciones familiares difíciles, o encontrar sentido cuando la vida parecía abrumadora. Deberías escribir un libro de cocina, sugirió Margarita una tarde, mientras limpiábamos después de una clase especialmente exitosa. Pero no solo recetas, historias, las historias detrás de la comida, la historia de cómo estos platos ayudaron a las familias en tiempos difíciles. Un libro de cocina. La idea me pareció a la vez imposible e inevitable. Había estado recopilando recetas toda mi vida adulta, pero más que eso, había estado recopilando las historias que las acompañaban, los recuerdos, las tradiciones y los pequeños momentos de gracia que ocurrían cuando la gente se reunía alrededor de las mesas para compartir comida, tiempo y atención. Esa noche, empecé a escribir en serio por primera vez desde el instituto. No solo observaciones y bocetos de personajes, sino un proyecto real con propósito y estructura. Escribí sobre la creatividad de mi abuela en la posguerra, las comidas de los domingos de mi madre que convertían nuestra diminuta cocina en un lugar donde los vecinos se sentían bienvenidos, mis propios años aprendiendo que el ingrediente más caro de cualquier receta era preocuparse lo suficiente como para hacerlo bien. Escribí sobre la infancia de Sofía, sobre las rosquillas que habíamos horneado juntas, y las lecciones que había intentado enseñarles sobre la diferencia entre alimentar a la gente y nutrirla. Escribí sobre los clientes de la cafetería, las historias que habían compartido con los cafés, las formas en que la comida sencilla se había convertido en el telón de fondo de algunas de las conexiones humanas más profundas que jamás había presenciado. A medida que pasaban las semanas, la noticia sobre mis clases empezó a extenderse más allá del centro cívico. La gente empezó a traer amigos. Luego esos amigos trajeron a sus amigos. El periódico local hizo un pequeño reportaje sobre los programas del centro y mencionó mis clases de cocina específicamente. Nada importante, solo unos pocos párrafos en la sección de comunidad, pero fue la primera vez que mi nombre aparecía impreso desde los anuncios del cuadro de honor de Sofía en el instituto. Empecé a recibir llamadas de gente preguntando si ofrecía clases particulares, si hacía catering para eventos pequeños, si consideraría dar clases en otros centros cívicos de la ciudad. La idea de que mis habilidades, mis humildes, de clase trabajadora, vergonzosas habilidades, estuvieran realmente en demanda, todavía me resultaba extraña, pero innegable. 3 meses después de aquella devastadora fiesta de cumpleaños,
Me miré en el espejo y vi a alguien que apenas reconocía. No porque hubiera cambiado drásticamente por fuera, sino porque algo fundamental había cambiado en la forma en que me comportaba, en la forma en que me miraba a los ojos. Ya no estaba desapareciendo. Me estaba volviendo visible de maneras que nunca había imaginado posibles. Sofía llamaba de vez en cuando, conversaciones breves sobre el trabajo y el tiempo que evitaban cuidadosamente cualquier referencia a su fiesta o a mi abrupta partida. Parecía asumir que simplemente superaríamos lo que había pasado, que yo aceptaría mi papel como la madre vergonzosa que sabía que no debía esperar ser incluida en su vida real. Pero yo ya no era la mujer que había salido de su piso esa noche. Era alguien que impartía clases de cocina que cambiaban la vida de las personas. Alguien cuya escritura estaba empezando a encontrar su voz. Alguien que había descubierto que sus años de servicio y sacrificio le habían dado una sabiduría digna de ser compartida. Ya no estaba enfadada. Era algo mucho más poderoso que eso. Estaba lista. 6 meses después de mi fiesta de cumpleaños, estaba en la cocina del Centro Cívico El Pozo, preparándome para lo que se había convertido en nuestra clase de cocina más grande hasta la fecha. 45 personas se habían apuntado a Cocina de Consuelo, presupuesto cómodo, cuando Margarita entró corriendo con una noticia que lo cambiaría todo. «Carmen, tienes que ver esto», dijo, sosteniendo su teléfono con el tipo de emoción que hacía que le temblaran un poco las manos. Telecinco está haciendo una serie sobre héroes anónimos de la comunidad y alguien te ha nominado. Quieren grabar tus clases y entrevistarte para el informativo de la noche. Telecinco, la misma cadena que Sofía veía religiosamente cada mañana mientras se preparaba para ir a trabajar, el mismo informativo que tenía de fondo durante sus cenas de networking. «No entiendo», dije, aunque mi corazón ya empezaba a acelerarse. «¿Alguien me ha nominado?» «La señora Patterson. Dice que tus clases de cocina salvaron su matrimonio porque su marido finalmente dejó de quejarse de su comida. Y, lo que es más importante, salvaron su confianza porque se dio cuenta de que se había pasado toda la vida disculpándose por no ser algo que nunca se suponía que debía ser. La señora Patterson, la dulce mujer que había estado viniendo a mis clases desde el principio, que había compartido historias sobre cocinar durante la guerra, que se había convertido en una de mis alumnas más devotas. Pero eso no es todo, continuó Margarita, su sonrisa haciéndose más amplia. ¿Recuerdas esa idea del libro de cocina de la que hablamos? Bueno, puede que le haya enviado algunas de tus recetas e historias a mi hija, que trabaja en una editorial en Barcelona. Y puede que se las haya mostrado a una editora que se especializa en libros de cocina comunitarios y memorias. Mi libro de cocina, el proyecto en el que había estado trabajando en silencio durante meses, escribiendo hasta altas horas de la noche después de mis turnos en la cafetería, recopilando no solo recetas, sino las historias que las acompañaban. 3 generaciones de mujeres aprendiendo a crear abundancia desde la escasez, a alimentar a familias y comunidades con lo que tuvieran a mano. «Quieren reunirse contigo», dijo Margarita. «La editora viene a la ciudad la semana que viene específicamente para observar una de tus clases y discutir un posible contrato para un libro». Un contrato para un libro. La frase sonaba surrealista, como algo que le pasaba a otra gente que había ido a la universidad y tenía contactos y pertenecía al mundo que habitaba Sofía. Pero aunque una parte de mí sentía surgir el viejo y familiar síndrome del impostor, una parte más fuerte de mí, la parte que había estado creciendo constantemente durante estos últimos meses, reconoció esto simplemente como la consecuencia natural del trabajo que había estado haciendo con pasión y autenticidad. «Hay más», dijo Margarita, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. «La Junta del Centro Cívico se reunió anoche y han decidido ofrecerte un puesto a tiempo completo como directora de programación comunitaria. Significaría dejar la cafetería, coordinar todas nuestras clases y talleres, quizás incluso expandirnos a otros centros de la ciudad, a tiempo completo. Un trabajo de verdad, con seguridad social, un cargo y el tipo de respeto que nunca imaginé posible para alguien con mi origen». Me dejé caer en una de las sillas plegables que usábamos para la clase, intentando procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo.
Hacía 6 meses. Yo era la madre vergonzosa que llevaba rosquillas caseras a una fiesta donde no eran bienvenidas. Ahora me ofrecían oportunidades que nunca había soñado siquiera perseguir. La entrevista para la televisión tuvo lugar un jueves por la tarde. Llevé mi mejor vestido. No el azul marino de flores, sino uno negro y sencillo que había comprado específicamente para la ocasión. La primera compra para mí, no para la aprobación de nadie más, en más años de los que podía contar. La reportera, una joven llamada Jimena, fue profesional pero cálida. Había hecho sus deberes, hablando con mis alumnos, visitando el centro cívico, incluso entrevistando a algunos de mis clientes habituales de la cafetería. Lo que más me llama la atención de tu historia, dijo Jimena mientras la cámara grababa, es cómo has tomado habilidades que algunas personas podrían considerar ordinarias: cocinar, escuchar, cuidar de los demás, y las has convertido en algo que está transformando genuinamente tu comunidad. ¿Puedes contarnos cómo ocurrió? Miré directamente a la cámara, pensando en toda la gente que vería esto, los compañeros de Sofía, sus amigos sofisticados, la gente que me había mirado como si fuera invisible en aquella fiesta de cumpleaños. Creo que vivimos en un mundo que ha olvidado el valor de las cosas sencillas, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Se nos enseña a creer que si algo no requiere un título universitario o no viene con un cargo rimbombante, no es importante. Pero dar de comer a la gente, alimentarla de verdad, su cuerpo y su espíritu, es una de las cosas más importantes que cualquiera de nosotros puede hacer. Tu libro de cocina sale el mes que viene, continuó Jimena. ¿Qué esperas que los lectores se lleven de él? Que cada familia tiene una sabiduría que merece ser transmitida. Que las mujeres que nos precedieron sobrevivieron a dificultades increíbles aprendiendo a crear algo hermoso con lo que tuvieran a mano. Que hay una profunda dignidad en el simple acto de cuidar de la gente, incluso cuando, especialmente cuando, el mundo te dice que cuidar no es lo suficientemente sofisticado como para importar. El reportaje se emitió 2 noches después. Lo vi sola en mi piso, apenas reconociendo a la mujer segura y elocuente de la pantalla. Esa persona hablaba con autoridad sobre la importancia de la comunidad, sobre la sabiduría inherente a las habilidades tradicionales, sobre cómo la comida podía convertirse en un puente entre personas que de otro modo nunca se entenderían. Mi teléfono empezó a sonar menos de 1 hora después de que terminara la emisión. Gente de la que no había sabido nada en años, vecinos que apenas conocía, desconocidos que habían conseguido mi número a través de amigos comunes. Todos querían hablar de la entrevista, decirme que no tenían ni idea de que estaba haciendo un trabajo tan importante, expresar su asombro ante la mujer apasionada y elocuente que habían visto en televisión. Pero la llamada que esperaba y temía a la vez nunca llegó. Sofía no dijo nada. 3 días después, estaba preparando el que se había convertido en mi taller estrella. Desde cero, historias y recetas para tiempos difíciles. Cuando vi a alguien de pie en la puerta que hizo que mi corazón diera un vuelco. Sofía. Parecía incómoda y fuera de lugar con su caro traje de chaqueta, claramente arrepintiéndose de lo que fuera que la había traído hasta aquí. Había perdido peso desde la última vez que la vi, y tenía arrugas alrededor de los ojos que sugerían estrés, fatiga, quizás el tipo de agotamiento que proviene de intentar mantener una imagen que requiere un esfuerzo constante. «Hola, mamá», dijo en voz baja, como si probara las palabras. La clase estaba llena. 50 personas se habían apuntado, y tuvimos que trasladarnos a la sala de conferencias más grande para acomodarlas a todas. Pude ver a Sofía observando a la multitud, el cartel de aspecto profesional que Margarita había hecho para mis talleres, la mesa llena de reservas de mi libro de cocina, el evidente respeto y atención con que la gente me trataba. Este no era el mundo que esperaba encontrar habitado por su madre vergonzosa. Vi el reportaje, dijo, todavía de pie, indecisa, junto a la puerta. No sabía que estabas, es decir, no me di cuenta de que habías estado haciendo todo esto. Como si mi transformación de camarera invisible a líder comunitaria respetada fuera un truco de magia en lugar del resultado de meses de trabajo duro y el cultivo de dones que había estado reprimiendo durante décadas. ¿Quieres quedarte a la clase?, pregunté, manteniendo mi voz neutra, profesional.
Este era mi espacio ahora, mi campo de conocimiento, mi comunidad. Era bienvenida como participante, pero no como la figura de autoridad que decidía mi valor. Sofía asintió con incertidumbre y encontró un asiento al fondo, intentando mezclarse entre gente que claramente pertenecía a ese lugar de una manera que ella no. Comencé el taller de la misma forma que siempre, con una historia sobre la habilidad de mi abuela para alimentar a 8 personas con ingredientes que apenas deberían haber bastado para 4, sobre la creatividad de la posguerra que convertía los restos en sustento y la escasez en abundancia. Pero mientras hablaba, me encontré mirando de verdad a Sofía por primera vez en meses. Y lo que vi no fue a la hija segura y sofisticada que se había avergonzado de mis rosquillas caseras y mis orígenes de clase trabajadora. Lo que vi fue a una mujer que parecía cansada, estresada, quizás incluso perdida. Alguien que había construido toda su identidad en torno a impresionar a gente a la que en realidad no le importaba, que había sacrificado relaciones auténticas por la apariencia de éxito, que había cambiado el amor y el apoyo de la familia por la aceptación en círculos donde la aceptación era siempre condicional y temporal. A medida que avanzaba la clase, observé a Sofía luchar con las tareas sencillas que para todos los demás eran naturales. Medir la harina, entender cómo debe sentirse la masa, reconocer las señales de que los ingredientes estaban listos para convertirse en algo más grande que sus partes individuales. Estaba rodeada de personas mayores, con menos estudios, ciertamente menos ricas que ella, pero poseían habilidades y sabiduría, y un tipo de satisfacción que a ella claramente le faltaba. Sabían cómo crear belleza y alimento a partir de ingredientes humildes. Entendían que las cosas más importantes de la vida no se podían comprar ni conseguir a través de contactos. Tenían algo que ella había olvidado que alguna vez quiso: la capacidad de cuidarse a sí misma y a los demás de las formas más fundamentales. Cuando la clase terminó y la gente empezó a irse, Sofía se quedó, claramente queriendo hablar pero sin saber qué decir. La confianza que le había permitido burlarse de mí frente a sus amigos parecía haberse evaporado, reemplazada por algo que se parecía notablemente a la vergüenza. «Mamá», dijo finalmente, cuando nos quedamos solas en la sala, a excepción de Margarita, que recogía discretamente en el otro extremo del espacio. «Te debo una disculpa. Varias, en realidad. Esperé sin ponérselo fácil, sin apresurarme a perdonar antes de que hubiera reconocido plenamente lo que había pasado entre nosotras. Te vi en las noticias», continuó, «y me di cuenta de que en realidad ya no sé quién eres. Quizás nunca lo supe. Estaba tan centrada en convertirme en alguien diferente de mi origen, que olvidé ver quién eras tú en realidad». Miró alrededor de la sala, a la evidencia de la comunidad que yo había construido, el respeto que me había ganado, la vida que había creado y que no tenía nada que ver con su aprobación o desaprobación. «Creo», dijo lentamente, «que he tenido miedo de las cosas equivocadas». Miré a mi hija, de pie en el espacio de mi taller, rodeada de la evidencia de una vida que nunca se había molestado en ver, y sentí algo que no había experimentado en nuestra relación durante años, una compasión genuina por su lucha. Pero la compasión no significaba que estuviera dispuesta a ponérselo fácil. «Miedo de las cosas equivocadas», repetí, mi voz suave pero firme. «¿Qué quieres decir con eso?» Sofía volvió a mirar la sala, observando el cartel profesional, la mesa llena de libros reservados, la calidez persistente de una comunidad que me había aceptado exactamente como era. Tenía miedo de que me asociaran con cualquier cosa que pareciera normal, de clase trabajadora. Pensaba que el éxito significaba dejar todo eso atrás, demostrar que era diferente, mejor que mi lugar de origen. Hizo una pausa. Su voz se hizo más débil. «Pero creo que dejé atrás las partes de mí que realmente importaban. Era un comienzo, pero no era suficiente. Todavía no». «Sofía», dije, sentándome en una de las sillas plegables e indicándole que se sentara frente a mí. «¿Recuerdas lo que dijiste en tu fiesta? Sobre mis rosquillas, sobre mí». Ella se encogió, un rubor subiendo por sus mejillas. «Mamá, estaba intentando encajar con gente que no merecía la pena. No,
dije, sin acritud, pero con absoluta claridad. No estabas intentando encajar. Estabas intentando distanciarte de mí, convirtiéndome en el remate de un chiste. Convertiste mi amor en entretenimiento para desconocidos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, y vi a Sofía absorberlas de verdad por primera vez. Probablemente había revivido esa noche muchas veces desde que me vio en televisión, pero oírme nombrar lo que había sucedido pareció afectarla de manera diferente. Lo sé, susurró. Lo sé, y no sé cómo remediarlo. No puedes, dije simplemente. Pero puedes hacer algo diferente de ahora en adelante. Durante la siguiente hora, Sofía me contó cosas que nunca había sabido. Sobre la presión que sentía en su trabajo, donde el éxito se medía por lo bien que te relacionabas con gente que había heredado lo que ella intentaba ganar desesperadamente. Sobre Ricardo, que había roto con ella recientemente por alguien cuya familia tenía mejores contactos. Sobre los compañeros que le habían dejado claro que su origen siempre iba a ser un lastre, a menos que pudiera borrarlo por completo. Pensé que estaba protegiendo mi futuro, dijo, pero creo que solo estaba asustada. Asustada de que si la gente supiera la verdad sobre mi origen, me verían de la forma en que yo temía verme a mí misma. ¿Y cómo era eso? No lo suficientemente buena, no lo suficientemente sofisticada, no merecedora de la vida que quería. Extendí la mano a través del pequeño espacio entre nosotras y tomé la suya, algo que no había hecho desde que era una niña. Sofía, dije, ¿sabes lo que he aprendido en estos últimos 6 meses? Ella negó con la cabeza. Que a la gente que importa no le importa de dónde vienes. Les importa quién eres cuando apareces. Y la gente que te juzga por tu origen, que requiere que borres tu historia para ganarte su aceptación, esa no es tu gente. Le hablé de la señora Patterson, que se había criado en un palacete, pero había encontrado más alegría en mis clases del centro cívico que en décadas de comidas en el club de campo. De Miguel, que había montado una exitosa empresa de construcción, pero todavía atesoraba las recetas que su abuela le había enseñado en su pequeño piso. De Margarita, que tenía un máster en trabajo social, pero consideraba mi experiencia de vida más valiosa que cualquier educación formal. Esta gente abraza todo lo que son, le expliqué. No se disculpan por sus orígenes ni intentan ocultar sus historias. Y gracias a eso, han construido algo real, algo que no puede ser arrebatado por las modas cambiantes, las crisis económicas o las opiniones de personas que nunca fueron realmente amigas. Sofía estaba llorando ahora, en silencio pero sin parar. No sé cómo ser esa persona, dijo. No sé cómo dejar de tener miedo de no ser suficiente. Se empieza poco a poco, dije, pensando en mi propio viaje de camarera invisible a líder comunitaria respetada. Dejas de fingir ser alguien que no eres. Dejas de disculparte por las cosas que en realidad te hicieron fuerte. Recuerdas que la mujer que te crió te enseñó valores que importan más que cualquier contacto o estatus social. ¿Puedes enseñarme?, preguntó, y por primera vez desde que había llegado, sonaba como mi hija en lugar de una extraña con la cara de mi hija. Puedo enseñarte a cocinar como lo hacía tu abuela, como intenté enseñarte cuando eras pequeña, pero el resto, aprender a valorarte por quién eres realmente en lugar de por quién crees que deberías ser, es un trabajo que tendrás que hacer tú misma. Las semanas siguientes trajeron cambios que no podría haber imaginado. Sofía empezó a venir a mis talleres de los sábados por la mañana, no como mi hija buscando perdón, sino como una alumna aprendiendo habilidades que había descartado por considerarlas poco importantes. Al principio le costó. Sus manos inseguras con tareas que una vez fueron naturales, sus tendencias perfeccionistas la frustraban con el proceso desordenado e imperfecto de aprender a crear algo nutritivo a partir de ingredientes simples. Pero gradualmente, algo hermoso comenzó a suceder. A medida que Sofía aprendía a amasar pan, sin preocuparse de si su técnica parecía profesional, a medida que descubría la satisfacción de hacer una sopa que sabía ahogar, a medida que se sentaba alrededor de mesas con gente que valoraba sus preguntas más que sus contactos, vi a mi hija empezar a recordar quién había sido antes de decidir que eso no era suficiente. Mi libro de cocina, Desde cero, 3 generaciones de apañárselas, se publicó 3 meses después.
El evento de lanzamiento se celebró en el centro cívico, y la sala estaba abarrotada de personas cuyas historias estaban entretejidas en las páginas del libro. Las noticias locales lo cubrieron, los blogueros de gastronomía escribieron reseñas, y en una semana entró en la lista de los más vendidos de la región. Pero el momento que más me importó llegó cuando Sofía se levantó durante el turno de preguntas y respuestas de la noche y dijo: «Quiero hablaros de la mujer que escribió este libro, porque pasé años sin ver lo que tenía justo delante de mí». Habló de crecer con una madre que podía hacer magia en la cocina, que nunca tiraba nada que pudiera transformarse en algo hermoso, que enseñaba con el ejemplo que cuidar de la gente era una de las formas más elevadas de amor. «Me obsesioné tanto con intentar convertirme en alguien impresionante», dijo a la sala llena de gente que ya me consideraba impresionante exactamente como era, que olvidé que lo más impresionante que había presenciado era la habilidad de mi madre para crear abundancia con lo que teníamos, y hacerlo con tal gracia que nunca sentí que nos faltara nada importante. Me miró directamente. «Siento haber tardado tanto en ver lo que todos los demás podían ver de inmediato, que ya eras extraordinaria, exactamente como eras». La sala estalló en aplausos, pero apenas los oí. Estaba mirando a mi hija, viéndola claramente por primera vez en años, y reconociendo algo que había perdido la esperanza de volver a ver: respeto. No solo amor, que en realidad nunca había desaparecido a pesar de todo, sino un respeto genuino por quién era yo y lo que había logrado. 6 meses después, Sofía dejó su trabajo de alta presión en marketing y abrió un pequeño negocio de catering especializado en comida casera para familias modernas. Usa recetas de mi libro de cocina, emplea a varios de mis antiguos alumnos y dirige su negocio según los principios que pasé 35 años tratando de enseñarle: que el éxito significa crear algo valioso para tu comunidad, que la autenticidad importa más que la apariencia, y que las mejores cosas de la vida crecen lentamente, desde raíces plantadas en una tierra que otros podrían considerar ordinaria. Ahora cenamos juntas todos los domingos, en mi pequeño piso con la vajilla desparejada y la mesa donde una vez hizo sus deberes. Ella trae flores, yo preparo algo desde cero, y hablamos de todo lo que deberíamos haber estado hablando todo este tiempo. Libros que estamos leyendo, sueños que perseguimos, las pequeñas victorias diarias que dan sentido a la vida incluso cuando nadie está mirando. El domingo pasado, mientras recogíamos después de cenar, Sofía encontró el viejo álbum de fotos que yo había estado hojeando, fotos de su infancia, de fiestas de cumpleaños con tartas caseras, de mañanas de Reyes en las que había pasado meses ahorrando para regalos que probablemente parecían pequeños en comparación con los que recibían sus amigos. «Mira qué feliz era», dijo, estudiando una foto suya a los 8 años, con harina en el pelo, ayudándome a hacer rosquillas para el mercadillo benéfico del colegio. Estaba tan orgullosa de esas rosquillas. Recuerdo haberle dicho a todo el mundo en el colegio que mi madre era la mejor repostera del mundo. «Lo eras», dije, y yo también lo era. Me miró. Esta exitosa empresaria que había aprendido a valorar las habilidades que su madre de clase trabajadora había intentado enseñarle décadas antes. «Sigo pensándolo», dijo. «Solo siento haberlo olvidado durante un tiempo». Esa noche, después de que Sofía se fuera, me senté en mi cocina con una taza de té y pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, la devastadora fiesta de cumpleaños que había hecho añicos todo lo que creía saber sobre mi relación con mi hija, los meses de reconstruirme desde los cimientos, descubriendo dones que nunca supe que poseía, aprendiendo que mi valor existía independientemente de la aprobación de nadie más. El trabajo en el centro cívico que me había presentado a gente que veía sabiduría en mi experiencia, en lugar de vergüenza. El libro de cocina que había convertido la creatividad de mi abuela en la posguerra en algo que el mundo quería aprender. Las apariciones en televisión, las charlas, las cartas de lectores que habían encontrado esperanza y guía práctica en historias que una vez me había avergonzado de contar. Y lo más importante, la hija que finalmente había aprendido a ver a su madre como una persona completa, en lugar de un obstáculo a superar. Pensé en todas las mujeres que podrían estar escuchando esta historia,
mujeres a las que se les ha hecho sentir invisibles por personas que deberían haberlas apreciado, a las que se les ha dicho que sus contribuciones no eran lo suficientemente sofisticadas como para importar, que habían aprendido a disculparse por dones que en realidad eran preciosos. Esto es lo que aprendí, lo que desearía poder deciros a cada una de vosotras. Vuestro valor no depende de la capacidad de otras personas para verlo. Las habilidades que habéis desarrollado, la sabiduría que os habéis ganado, el amor que habéis dado, todo eso tiene valor, lo reconozca alguien o no. Pero más que eso, nunca es demasiado tarde para volverse visible de nuevas maneras, para descubrir que las cosas que pensabais que eran ordinarias en vosotras son en realidad extraordinarias, para construir comunidades que aprecian exactamente quiénes sois, en lugar de exigir que os convirtáis en otra persona. La gente que no puede ver vuestro valor no es vuestra gente. Vuestra gente está ahí fuera, esperando lo que solo vosotras podéis ofrecer, lista para celebrar las mismas cosas que otros dieron por sentadas. Y a veces, no siempre, pero a veces, las personas que más os hirieron finalmente se darán cuenta de lo que perdieron cuando decidieron que no valía la pena veros. El silencio que una vez me hizo sentir invisible me enseñó a hablar con mi propia voz. Y esa voz, resulta, era exactamente lo que el mundo necesitaba oír. Escribe un 9 en los comentarios si te has quedado conmigo durante toda esta historia. Gracias por escuchar, y recuerda, ya eres extraordinaria, exactamente como eres.